Bien, alumnos, vamos a ver ahora el curso de química. Nos toca ver la sesión número 2, tema número 2 que también nos presenta el libro sobre materia y propiedades. No habíamos visto, y hemos visto mucho, alumnos, ¿no? La semana pasada lo que era el método científico. ¿No? Ahora sí vamos a entrar en temas netamente del curso, ¿no? De la materia, ¿no? Marco teórico, siempre el libro empieza con un marco teórico, siempre es bueno porque nos da una idea general, ¿no? Nos dice, ¿no? Todo lo que constituye el cuerpo, la Tierra, el espacio, ¿no? Otros planetas, cuerpos celestes, nosotros, animales, plantas, vegetales, ¿no? Objetos y demás, está compuesto por materia, ¿no? Esto lo voy a sacar aquí, ¿no? Entonces, el libro nos da esta imagen, ¿no? Vemos el planeta Tierra, que es obviamente materia, ¿no? Y el planeta Tierra genera otras materias, ¿no? Genera frutas, ¿no? Hay vegetales, puedes quemar árboles, ¿no? Con la materia prima de la Tierra puedes hacer cartones, puedes hacer artesanías, diversos objetos, ¿no? Tu celular, tu laptop, tu computadora, tu tablet, el televisor, ¿no? Entonces, todo eso, alumnos, es materia. Todo lo que forma el universo es materia, ¿no? Algo más que nos dice el libro es que la materia está en constante movimiento y transformación, no se queda quieta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tú quemas un trozo de papel, ese papel se transforma en energía calorífica, ¿no? Y genera calor y el trozo de papel se vuelve en carboncillo, ¿no? Hubo una transformación, ¿no? De materia, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Está en constante movimiento. O cuando un cuerpo muerto se descompone, ¿no? Los microbios, microorganismos lo consumen, lo descomponen y esos nutrientes vuelven a la tierra, ¿no? Todo está en constante transformación, ¿no? Albert Einstein dijo algo muy interesante. Dijo que la materia se va a dividir en dos grandes grupos, ¿no? En lo que es materia condensada, y vamos a verlo, vamos a subrayarlo aquí, materia condensada y materia dispersa, ¿no? Lo que es materia condensada, alumnos, generalmente es todo lo que tiene masa y volumen, o sea, lo que puede ser palpable, ¿no? Algo que yo puedo sentir, algo sólido que yo puedo sentir, o tal vez algo que no sea sólido, pero que ocupa un espacio como volumen y masa, ¿no? Mientras que la materia dispersa es energía, ¿no? Con energía yo no la puedo ver, probablemente la pueda sentir, pero no la puedo ver o no tiene un cuerpo físico, ¿no? En el que se manifieste. Por ejemplo, materia condensada puede ser el agua, una tiza, tu cuaderno, tu lapicero, tu plumón, la sal, el azúcar, ¿no? El planeta Tierra, Marte, un meteorito, un asteroide, el Sol. Todo eso tiene una masa, un cuerpo que es palpable, ¿no? Muchos de ellos tienen cuerpos sólidos. Mientras, por ejemplo, la materia dispersa como la energía puede ser la luz solar, ¿no? A ver, díganme, alumnos, ¿quién puede tocar la luz solar? No se puede, ¿no es cierto? O las ondas de radio, o las ondas que dan tus celulares, no las puedes tocar, no las puedes ver. Los famosos rayos X, ¿no? Que te sacan placas para ver el estado de tu sistema óseo, no se puede ver. El calor, ¿no? Cuando tú te quemas sientes la radiación, pero no puedes tocarlo, no es un cuerpo sólido. Entonces, esa es la diferencia, ¿no, alumnos? A ver, alumnos, ¿se entendió esta parte? Ok, si se ha entendido, entonces yo les voy a dar unos ejemplos y ustedes me van a decir si es materia condensada o materia dispersa. A ver, un ejemplo. Mi frigider, ¿qué es? ¿Materia condensada o dispersa? Exacto, ¿no? Porque tiene una masa y un volumen. Si yo digo mi sillón, ¿qué es? Exacto, muy bien, ¿no? O si dijera mi mesa o mi silla, ¿qué podría ser? Exacto, ¿no? Y si yo dijera ondas electromagnéticas, ¿qué es? Ok, muy bien, exacto, ¿no? Si yo dije ondas electromagnéticas, dispersadas, ¿no? O ondas de microondas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es? Exacto, muy bien, es dispersada, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no?
hay materia condensada, lo que tiene masa, volumen, generalmente tiene un cuerpo físico, y la materia dispersa, que es netamente energía, ¿no? No tiene un cuerpo físico en el que nosotros podemos sentir. Alumnos, excelente, muy bien. Ahora, ¿qué propiedades, alumnos, tiene la materia? La materia, alumnos, tiene muchas propiedades, ¿no? Obviamente nosotros podemos percibir la materia con nuestros sentidos, ¿no? Cuando sentimos calor, nuestro tacto nos advierte, ¿no? Ese lugar está muy caliente, o cuando hace frío, o cuando toco y percibo algún material, toco madera, que es muy distinto a que tocar metal, o tocar el agua, o tocar barro, ¿no? Entonces, la materia tiene ciertas características, ciertas propiedades únicas de ellos, ¿no? Y que también nos permite distinguirlos, ¿no? Por ejemplo, acá el libro nos da el ejemplo del agua con el alcohol, ¿no? ¿Cómo puedo distinguirlos? Por su densidad, ¿no? Si yo mezclo, pongo en un recipiente agua y alcohol, sabemos que el agua se irá a la parte más abajo y el alcohol tenderá a ponerse sobre encima del agua, ya que el alcohol es menos denso, ¿no? O las diferencias que yo puedo ver entre el hierro y el oro, ¿no? A pesar de que ambos son metales, ¿no? Ambos pertenecen a una misma familia. El hierro tiene características únicas por ser hierro. El oro tiene características únicas por ser el oro. Y se diferencian no solamente entre ellas dos, se diferencian entre todos los metales, porque cada metal tiene su propia característica, ¿no? Uno será mejor conductor de electricidad, uno, por ejemplo, se oxidará más rápido que el otro será más tenaz, más duro, más resistente. Entonces, esas son las propiedades de la materia, ¿no? Características únicas de cada elemento, de cada material, que vamos a poder percibirlo, ¿no? Nosotros con nuestros sentidos, ¿no? O usar también elementos de medición para saber sus características, ¿no? Qué tan duro es, qué tan tenaz es, qué tan denso es, ¿no? Qué tan viscoso puede ser. Entonces, eso también es parte, ¿no? Muy bien. Ahora, las propiedades, tenemos propiedades intensivas y extensivas, ¿no? Las extensivas son generalmente, no con esto, no, con esto de aquí, son generalmente las que tienen una cantidad, ¿no?, de materia, tienen a veces una masa, son aditivos, ¿no? Por lo tanto, puedo, por ejemplo, si tienen una masa, un cuerpo sólido o un cuerpo físico, no necesariamente sólido, puede ser líquido o gaseoso, puedo medirlo, ¿no? Puedo dar con exactitud ciertas medidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la propiedad de extensión de los cuerpos, ¿no? Yo puedo saber, por ejemplo, ¿no?, o es la característica de la materia de poder ser medido, ¿no? Puedo medir, por ejemplo, ¿no?, la distancia que hay, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, o cuánto mide tu casa, ¿no? Cuánto material se usó, cuánto mide una pared, un trozo de madera, ¿no? Yo puedo medirlo, puedo saber, ¿no?, un valor exacto de cierto material, ¿no? Inercia, alumnos, recordemos que es esa fuerza que se opone a un movimiento externo, ¿no? Cuando estás en el carro, ¿no?, parado y de repente frena, el freno, ese freno brusco, ¿no?, hace que te vayas para adelante, hace que te vayas para atrás, ¿no? Entonces es algo que también, ¿no?, dependiendo de la fuerza con la que haces el freno, también puedes medirlo, ¿no? Impenetrabilidad, la característica, alumnos, de que los cuerpos ocupan un lugar en el espacio, por lo tanto no pueden haber dos cuerpos en el mismo lugar y en el mismo espacio, ¿no? Ejemplo, ¿no?, si tú estás ahorita sentado en tu silla, en tu sillón, en tu cama, donde estés, yo no podía poner una persona donde estás exactamente tú, ¿no? La podía poner a tu costado, a tu derecha, a tu izquierda, delante tuyo, detrás tuyo, arriba o abajo, pero no puede ocupar ese lugar que tú ya estás ocupando, ¿no? Por eso se llama impenetrabilidad, ¿no? Es una propiedad, ¿no? Otra propiedad es la porosidad, ¿no? Esa capacidad o esos cuerpos que poseen espacios intermoleculares dentro de uno de otros, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo así que probablemente todos hemos visto es una esponja, ¿no? Una esponja es muy porosa, ¿no? Absorbe el agua rápidamente, ¿no? El agua entra en esos pequeños huequitos que tiene en su cuerpo, es algo natural de ellos. Entonces, las esponjas es, por ejemplo, un ejemplo claro de porosidad, ¿no? Divisibilidad, ¿no? La capacidad de los cuerpos de dividirse en pequeñas partes, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un árbol, lo puedo dividir en trozos o en bloques de madera según los vaya a usar.
los metales también, ¿no? Si quiero construir una puerta de metal, agarro un gran bloque, no una gran lámina de metal, la voy cortando en pedazos para trabajar. Entonces los cuerpos tienen esa capacidad. La roca, ¿no? Que usaban por ejemplo los incas, ellos también cortaban la roca y hacían sus construcciones. Entonces la materia tiene esta capacidad, ¿no? De dividirse, ¿no? Y el peso alumno es el valor de todo cuerpo que está sujeto a la ley de gravedad, ¿no? Y el peso está muy ligado a la gravedad. Es por eso que si te vas a la luna, como la gravedad es menor o la fuerza de atracción gravitatoria es menor, sientes que flotas, ¿no? O en el espacio que no hay gravedad, flotas, elevas, ¿no? No hay gravedad, ¿no? Mientras que en los lugares que hay gravedad, como la Tierra, ¿no? Como estamos sujetos a esa fuerza, tenemos un peso. ¿Y alumnos? Muy bien, alumnos, hasta aquí alguna duda, alguna consulta. Ok. Ok, si está todo bien, todo entendido, continuamos, ¿no? Ahora, recordemos que vimos dos, ¿no? Ya hemos visto las extensivas. Ahora nos vamos a ver las intensivas, ¿no? Esto es un poco lo opuesto a lo otro, ¿no? Si lo otro dependía de una cantidad de materia, de una cantidad de masa, y justo lo resalta así con letras mayúsculas, no va a depender, ¿no? Su valor es constante, ¿no? Muy distinto a las propiedades extensivas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La temperatura, por ejemplo, no tiene masa, no tiene materia. Tú lo sientes, no sientes cuando el clima del día es muy cálido o cuando estamos en invierno, ¿no? La temperatura baja, ¿no? Esa temperatura o esa variación no tiene un peso, no tiene una masa, ¿no? Su valor va a ser constante, no va a variar, ¿no? Si tuviera masa o no. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? El punto de ebullición, ¿no? El punto de ebullición, al nivel del mar, el agua siempre ebulle, ¿no? O hierve a los 100 grados, eso es algo constante, ¿no? Si tú siempre hierves cualquier cantidad de agua que tengas, cuando esa agua alcance los 100 grados, ¿no? Que es un valor constante, siempre va a hervir, ¿no? Va a variar dependiendo de la presión atmosférica, ¿no? Si te vas a la zona de los Andes, ahí por ejemplo hierve a menos grados, ¿no? Pero es por el cambio de atmósfera, ¿no? De la presión atmosférica, pero el punto de ebullición siempre es constante a nivel del mar, ¿no? 100 grados. Así tengas un litro de agua o tengas 100 litros de agua, mientras toda esa masa de agua llegue a los 100 grados, siempre va a hervir, ¿no? El punto de fusión, alumnos, ¿no? Es otro valor. Es una temperatura que encuentra un estado de equilibrio, ¿no? Es cuando el sólido pasa a líquido, ¿no? Pero no se transforma todavía en líquido, no está en ese estado de... Justo cuando va a cambiar de estado, ese estado es el punto de fusión, ¿no? Y ese punto de fusión también será igual para todos, ¿no? Para todos los sólidos, dependiendo de su materia y propiedad, ¿no? Aquí es cuando el líquido se funde, ¿no? Siempre va, obviamente, a fundirse a una mayor temperatura. Entonces, siempre tiene que haber más temperatura para que un sólido del agua se vuelva líquido, ¿no? El color tampoco tiene, por ejemplo, una masa, no tiene un cuerpo físico, ¿no? Es la percepción visual, ¿no? De las ondas electromagnéticas que se reflejan y que pueden ser, ¿no? Apreciadas por nuestra vista, ¿no? El color azul siempre será azul, no va a variar, a menos de que se combine, pero cuando es puro el azul es azul, el verde es verde, el rojo es rojo, ¿no? Va a ser constante, no va a haber un cambio, ¿no? Y se perciben por las ondas electromagnéticas, ¿no? Algo que les decía, ¿no? Por ejemplo, el olor tampoco tiene un cuerpo físico, no depende de una masa, no depende de una cantidad de materia, pero el olor se percibe, ¿no? Es esa impresión, ese sentir que tiene el olfato, ¿no? Que generalmente son mezclas de gases, ¿no? Vapores y polvos, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, hueles la comida, ¿no? Cuando la comida está cocinándose, ¿no? Está caliente, emana vapores, y esos vapores es lo que tú llegas y hueles, ¿no? O cuando, por ejemplo, estás en un lugar donde venden pinturas, esos vapores medios tóxicos de los tíneres, de las lacas, de los disolventes, ¿no? Lo sientes, ¿no? Percibe tu olfato, generalmente es a través de gases, ¿no? Vapores y polvos, ¿sí, alumnos? Igual que el sabor, ¿no? El sabor también es constante.
Lo que es salado será salado, lo que es dulce será dulce, ¿no? Y generalmente uno percibe porque son reacciones químicas que se producen en nuestra boca, ¿no? Y esas reacciones químicas son detectadas por el gusto, por la lengua, y ahí tú percibes, ¿no? Ah, este alimento es dulce, como las frutas, ¿no? Ah, este alimento es salado, este alimento es ácido, como el limón, como la naranja, o si masco, por ejemplo, café tostado, ¿no? Ah, esto es amargo. Entonces, son estas reacciones químicas que son percibidas por el gusto, por la lengua, que tú vas a saber, ¿no? Diferenciar. Viscosidad, alumnos, es la resistencia de los líquidos a fluir, ¿no? Por ejemplo, si yo derramara sobre mi mesa agua, el agua se dispersa rápidamente, ¿no? Pero si yo botara miel, la miel se va a dispersar muy lentamente. O si botara brea, que es el material más viscoso que se ha descubierto, ¿no? Básicamente ni siquiera va a poder derramarse, ¿no? Es esa capacidad, ¿no? La resistencia a fluir. La dureza, ¿no? La dureza significa la resistencia de un objeto a ser rayado. No hay, por ejemplo, materiales, ¿no? De metales muy duros que son difíciles de cortarlos, de rayarlos, piedras que son muy difíciles de rayar, de cortar, eso da su dureza, ¿no? Y recordemos que estábamos hablando también en el ejemplo del agua y el alcohol de la densidad, ¿no? Relación entre masa y volumen, ¿no? Hay líquidos y gases menos densos unos que otros, ¿no? Hay gases también pesados, ¿no? Que están pegados, por ejemplo, a la superficie de la Tierra, como es el oxígeno, el nitrógeno, ¿no? Si el oxígeno fuera menos denso, se iría para el espacio o a la parte superior, ¿no? Del planeta Tierra y no podríamos respirar. Igual sucede con el agua. Si mezclas aceite, agua, alcohol, todos van a tener una distinta posición por esta capacidad de la densidad. ¿De alumnos? Hasta aquí, alumnos, dudas, consultas. Ok, alumnos, si no hay dudas, no hay consultas. Aquí nos da una imagen, ¿no? Punto de ebullición, ¿no? Nivel de grados a lo que el agua hierve. La densidad, relación más entre volumen. Esto es una lámpara de lava, ¿no? Muy famoso en los años 60, por ahí. El olor, ¿no? Es esa reacción del olfato a gases, vapores y también polvo, ¿no? El sabor, reacciones químicas que ocurren dentro de nuestro sistema de gusto, ¿no? La solubilidad, ¿no? Cuánto se puede mezclar, cuánto es soluble. El color, recordemos, ¿no? Que los colores también son constantes. Punto de refracción, ¿no? Cómo se desvía la luz, ¿no? Y punto de fusión, cuando un elemento pasa de uno a otro. Alumnos, hasta aquí, alumnos, es nuestro mapa mental, nuestra primera actividad, y también continuamos con las actividades